Da igual estar contra una Death Demon. Si tiene beats, o tiene dash. No está mal, no está mal. El Tot es un pick muy sólido. Es un pick muy sólido, la verdad. Esta setup de Levis me gusta bastante, me gusta mucho, me gustan los muros. Vamos a ver qué tal sale el combo de Twig y Big Man, porque realmente Neza tira muy fuerte, pero me gusta mucho la setup de Levis, me gusta mucho, la verdad. Pánico en Susano además suele reventar mucho. Shinto con Tot, Tot es muy fresco, tiene Mimir que es muy potente. Me gustaba más Yuhan, ya se está llevando muy poco Yuhan, la verdad. Es raro. I got a pretty massive target and a pretty massive ultimate that I can fire off in exchange. So you've got a very strong. A ver, aquí el push lo van a perder igualmente porque están contra Istar. A Istar no le ganas el push. Fin. Básicamente porque pega básicos de 64 en área, ¿sabes? Maybe one of the best 1v1 junglers there is, playmaking junglers there is, and Captain Twig with something that slots in so nicely with Big Man Tings. Yuhan es bueno, pero tiene poco rango con su combo 2. Realmente se expone bastante a meterlo. Es muy bueno para rankeds y tal, y para Competitivo también es bastante bueno, pero su 2-1 es arriesgado. Lo que su ulti 1 está muy bien el combo. This one, we've seen a great jungle battle all set long. I think this one here in Game 4 ends up being a lot of fun. Yeah, Panatom, I think, probably tries to establish pace around level 5 or 6 after he finishes up that first item. Captain Twig's able to get involved right now, and he's got some great targets for it. Shinto, in particular, could really struggle up against this Naja. Downside of the Thoth is you've got no inherent CC immunity, so those beads going to be under threat for a whole lot of this game going forward. So long as Captain Twig can keep them on cooldown, it's one way in. And Tom gets sickumed, has beads. Wow, the chase still going. Qué bien lo ha hecho el Twig, el cabrón. Vaya blink más bueno, tío. Qué bien lo ha hecho el Twig, el cabrón. Joder, qué buen blink la hostia. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Veo al Twig probablemente en su mejor momento, como jungla. Se merecería una victoria del mundial después de haber ido a 9 mundiales, probablemente. Probablemente. Panatom not looking great, falling behind on a Susano this early, also losing the beads at that. So next round of Sash and a Sikkim combo just got a little bit easier for a 2-minute window. Great start for the Kings. See if they can keep that pressure going. It's something we know Captain Twig would really, really like to do. Now Big Man Tinks also gets the assist there. A little bit of a boost for him and himself. No se ha jugado muy bien ese play, Lo ha hecho muy bien. No, el Twig lo veo jugando a muy buen nivel. Ya sabéis que yo, no sé, siempre he sido como bastante crítico con Twig porque simplemente he considerado que no ha sido el mejor en su rol desde hace mucho tiempo y tal. Pero la verdad es que está jugando muy bien este torneo, Pero muy bien. Se le ve fuerte, se le ve en su mejor momento, no sé, tío. No sé por qué. Impossible for Cthulhu to match the pressure that a Hades has got. He just clears the wave more consistently, has more sustain and kit, and should have the assistance of Captain Twig for some blue buff invades if the opportunity arises. Panatom makes the first rotation of solo, though. Yeah, but what can they do? Nothing. He could get a little bit of farm. He could take some away from Haddix. Yeah, right now Haddix is just getting his farm split with his jungler. Vanity metido una presión de locos, Que se la suda todo, tío. Vanity sube al 5 y tal, pero da igual. Ahora va a dashear ofensivo porque es que le da igual. Sigue farmeando el Hades. Hades es un pick que no puede ganarle la línea. Eso es un hecho, ya lo sabemos todos. O sea, a Hades no le vas a ganar la línea. Un personaje que da asco. Have theirs here in just a moment. So Windfire Wheels into I'm a Monster becomes a very realistic combination. Beads will be back up here from Panatom shortly. But also just a bit behind for Panatom. Hasn't fully been able to complete that first. A ver, Twig siempre ha venido con cosas curiosas. Por ejemplo, en la temporada que sacó su Nike Jungla, que fue
Ahí estuvo muy bien, la verdad. Cuando estuvo jugando en X Jungla, la verdad es que estuvo muy fuerte. Fue una buena época suya, también. Que traía cosas distintas, ¿sabes? Y eso me gusta. A mí siempre que la gente trae cosas distintas me gusta mucho. Yeah, the Leviathans expect a zig and Captain Twig zags there. Heads over to the left-hand side. That's another split for Haddix as well. It's a tough situation. Haddix will fall slightly behind in farm. Y peso, muchas gracias, mesazos. Muchas gracias por ver el canal. Y vamos con otro mes de Prime Gaming. Let's go. Muchas gracias, crack. Could be a pretty major issue going forward. And the thing about the build that Variety is starting to line up for himself, the stack. Ya no lo sé, ya veremos. Ahora mismo lo veo al Twig muy bien, sinceramente. Igualmente luego, cada partida es un mundo y puede que no te dejen hacer nada en la partida y te vas a tomar por culo. Pero la verdad es que, o sea, se le está viendo bien. En general, está jugando su Neza ahí que le obliga a que se la baneen incluso. Cuando tienes un jungla que obliga a que le baneen ciertos picks que encima no son ni meta normalmente, aunque Neza no es mala tampoco, ha estado en el meta un tiempo, pero mucha gente se ha olvidado de ella y no le gusta. Pero él le obliga a que baneen Neza, aunque mucha otra gente ni siquiera la valore, ¿sabes? Ni la tenga en cuenta, ¿sabes? Y eso es importante. Eso es que está teniendo mucho impacto en las partidas cuando tienes esos picks, ¿sabes? El Wanyu Jungla, ¿quién lo sacó? Lo sacó alguien de NA. El Wanyu Jungla, creo. El Apolo Jungla no lo sé quién lo sacó, la verdad. Un puto borracho, supongo. Sí, tú jugó mucho Siri Jungla. De hecho, en un mundial jugó Siri Jungla 3 veces y perdió 3 veces. Contra Scream. Apolo Jungla de Zony. Sí, vi a de Zony, pero no sé quién fue. Twig Layers. Quizá Layers. No sé, es que era alguien de segunda división, creo, el que trajo el Wanyu, ¿no? O era de primera, no lo sé. Blank sash, none of it good, and now he's actually frozen. This could be a forgetful moment for Captain Twig, and it sure is. None of it connects for Twig. Dios, qué combo más bueno. Dios, vaya ulti de decir a Big Man ha reventado. Lo que pasa es que van a morir, ¿eh? Y Genetics está a punto de morir también, cuidado. Genetics muere. Y aquí Big Man, ¿qué va a hacer? Se pira. Madre mía, tú. Buena teamfight de Levis, la verdad. Buen piqueo. Buen piqueo a Twig. Hablábamos de Twig justamente que está en un buen momento tal, pero aquí la ha piqueado bien. Susano muy clean, buena ulti. Forzando muchísimo. Luego han grideado muchísimo. Aunque han metido un muy buen combo con Big Man. Big Man, la segunda ulti que ha metido, que ha sido al Ymir, la verdad es que no le ha hecho una puta mierda. Es una puta mierda. El tío tiene 20, o sea, tenía 20 stacks a lo mejor y la ulti la ha quitado de risa. ¿Por qué? Porque es lo que digo del early de los Guardians y de los picks con defensa que están rotos, simplemente. O sea, tienen demasiada vida. Le ha metido una ulti de Cira, le ha quitado un 30% de la vida o así, o menos, tío, al Ymir, ¿sabes? Y es una puta ulti, loco. Y al otro le ha quitado el 50, ¿sabes? Al carry. 50 o más, y al otro un 20 más bien, más con 30. Unfortunately for Twig, it was directly in the center of the screen just a moment ago. Now, back to hitting with the sash. Blue buff not going to be up, but back camped aplenty for Twig and Genetics to peel away. As Twig has fallen just a bit behind. Buena presión, a ver aquí. Ha llegado el Ares, el Rongi está muerto. Buena ulti de Shinto. Esto es lo que he dicho de la ulti de Zilla contra o sea, la del Tot contra la de Zilla. Que es justamente lo que pasa. Mientras casteas tu ulti, el Tot te la puede dar de pleno. Y no puedes hacer nada. Casteas tu ulti y te comes la del Tot. Fin. ¿Sabes? No puedes hacer nada. Y muy atento Shinto ahí para hacer eso. Y la han diñado de pleno. Al final ha sido un 2-1 para Levis, pero siguen igualados, 25.800 a 25.800, gente. Está el game super close. Again, that equalizes it. That's, you know, that was the pace in game 2 where we fought early and often. But none of the fights were enough to fully break the game. También murió. Sí, ha sido un 2-1 para Levis. Han matado al Twig y han matado al Big Man y ellos solo se han podido cargar al Rongi. O sea, les ha salido super worth it porque ha sido medio jungla por support, ¿sabes?
Now, early for Shinto, Myth, a lot of fighting happening around mid. Shinto 100% kill Hostia, participation on this Thoth at 1-0-4. Pindright, muchas gracias por los meses 2. Muchas gracias por apoyar el canal. Grande, 5 semanas. And also, some of the combos that the Leviathans are looking for. A simple wall, once Big Man Tings is in that I'm a Monster. Lines up A ver, eso que lo perdían todo. Gildras tampoco sea tan dramático. Todo tampoco lo perdían. Los Kings siempre han sido un top 3, tío. Top 2, top 3 han sido siempre. Y ahora están pues en el top 2, top 1 o top 3 también. Es que el top 3 está muy igualado. Yo entre Leviatanes y Hades y King siempre los veo muy igualados. Hoy veremos Bulls contra Jade, que está muy interesante porque los Bulls ayer jugaron súper bien. Entonces tengo muchas ganas de ver Bulls contra Jade para ver si realmente están tan lejos el top 3, que serían Leviatanes, Kings y Jade, y del 3 para abajo, que serían pues el resto de equipos simplemente. Y por eso tengo muchas ganas del próximo set. De este tenía muchas ganas porque evidentemente iba a ser espectacular y lo está siendo, como se esperaba. Pero tengo muchas ganas del otro también. Porque el otro puede ser una sorpresa que flipas, ¿sabes? Esta es la final. No son finales como tal. Es que al final no son finales, son posicionamiento. Pero sí es el partido del primero contra el segundo, digamos. Y luego toca tercero contra cuarto, por decirlo de alguna manera. Final de winners y luego toca final de losers para posicionamiento para el mundial, es realmente esto. Es la final de los clasificatorios, pero hay luego otra final, que es la final del tercer y cuarto puesto también. Son partidos de posicionamiento estos. Estos decidirán quién tiene primer, digamos, quién queda primero, segundo, tercero y cuarto, para luego la bracket tenerla más fácil o qué. En pocas el primero se enfrenta contra el cuarto. Sí, eso en semifinales del mundial, sí. En semifinales del mundial pasará eso. Por eso es importante clasificar bien y quedar, por ejemplo, entre tercero y cuarto. Mucho mejor quedar tercero porque te enfrentarás al segundo, no al primero, ¿sabes? Pero igualmente, como están tan igualados los equipos del top 3, tampoco es que sea fácil ningún partido, ¿sabes? Vas a estar jodido igualmente. Pero el primero, en cambio, va a ser el que más fácil lo va a tener. Porque el primero le tocará contra el cuarto y se supone que el cuarto está más igualado, ¿sabes? Por lo cual te renta mucho más. Lo que más te renta de todo es quedar cuarto. O sea, quedar primero. El resto no es tan importante. ¿Quién se pasa gol? Los Levis, ¿no? Buena contestación de los Kings. Siguen igualados. ¿Están pan hablando? No me he enterado. Synced up neutral objective deaths means that trade could continue. I believe it's only about a 10-second difference in death timers on the both of them. I imagine we see this game sort of slow down from here. Both junglers trying to get eyes or qué igualado, 12 minutos, 3-5, 35.000 de pasta a los dos equipos, Full igualado, gente. Would be very important for this Naja to get some CC immunity available. A couple of times this game we've seen Twig step forward, try and line up the sash, the ultimate. Mirad el Twig level 10, Rongyu level 11. Vale, buena ulti. No creo que lo puedan matar por eso, Guau, qué daño le han hecho al Pani. Pani muere. Ha fallado el hardcore, Ha fallado mucho el hardcore. Acaba muerto, pero ha fallado mucho. Ha tirado una ulti, pero ha sido buena X. Dios, esta lucha les sale muy bien a ellos, Bueno, espérate. Espérate que se lía. Que Shinto aguanta. Se ha liado porque han fallado mucho, Madre mía, tú. Y muere. Espera. Dios, estoy igualadísimo, loco. Madre mía. Parecía buena literalmente para Kings y se la lleva Leviatanes esa lucha, Parecía buena para Kings, Si Todd moría ahí, cambiaba toda la teamfight, literalmente. Ha sido por cosa de que Hardcore ha fallado la ulti y varios básicos, Bueno, o que Pani ha esquivado, que también está bien, Pani ha esquivado bien. Me ha sorprendido, por cierto, que el Variety no ulteara al Zapman en el momento en el que el Zapman ha dasheado. Literalmente le ha dasheado en la cara, tío. O sea, le ulteas
Y posiblemente te lo cargues incluso, porque tiene mucho daño la ulti del bicho ese, ¿eh? Y con tus protecciones deberías poder aguantarle, justo. Windfire wheels, I'm a monster onto wrong you, and it just simply didn't do anything, and that's the combo already down. Later on in the game, that likely hits a lot harder. Yeah, you need the penetration. Una pena que el hardcore haya fallado esos básicos, si no hubiera cambiado mucho la teamfight, pero ha fallado un par. Ha ganado mucho tiempo el pánico en esos dos llevos, casi se salva incluso, y luego cuando se han cambiado al Shinto ha sobrevivido por los pelos, ha llegado toda la rotación y se ha liado pardísima. Pero muy igualado este game, sigue igualado, a 700 de pasta, la cosa se mantiene, gente. Sigue todo muy igualado. Y eso que Neza ha ulteado a Limir por pánico. Eso va a ser muerte. Eso va a ser muerte. Esto es lo que decía. Esto es lo que decía, gente. Esto es un hecho. Si te cazan, estás muerto. Ya está. Ha sido un blink ulti de Neza. No tenía beats. Pues ya está. Hasta luego, simplemente. ¡Ojo! ¡Wow! Estoy entrando por detrás. Where will the Kings go next? Panatom still dead for 10. Just the Greater Scorpion. No way Fire Giant's an opportunity here. But you're right, man. That wall pues igualado todo. From Wrong You was sí, just igualado perfect. todo. If the Sash connects on a Shinto, lo que pasa es que Neza tiene siempre el mismo problema. Como te tiren los beats bien, estás done. Y encima ahora va por pompa, el Panic. Que ir a por pompa está guay, pero a la vez es una putada porque te falta daño. O sea, está muy bien y la necesitas porque estás contra una Neza, pero es una putada. Uy, Zapman le saca 3 niveles a Hardcore, Zapman va muy gordo, ¿eh? Muy peligrosa esa diferencia. Remember, that was a large carry performance from both of the Leviathans, where Shinto had a miraculous game, so did Zapman. Son dos ya solo, pero son dos, te acaban de robar el bufo, el otro va a hacerse su bufo todavía. Va a ser cerca, es cerca de 3 levels lo que le saca a Zapman. A ver, te falta daño y me refiero que no tienes el mismo daño quinto full daño, pero es lo que hay. Tienes que ir con la pompa, o sea, es necesario. Si no te fuerzan el beats cada vez que te enganche con el 3, ¿sabes? Y eso es una mierda. De momento está muy igualado. Todo se decidirá en una teamfight. El que haga la mejor teamfight. Y eso normalmente suelen ser Leviatanes, debo decir, ¿eh? Realmente los Kings son más de snowball y ir ganando poco a poco, como con objetivos y tal, ¿sabes? Como ganando cada vez más lentamente y ahogándote, ¿sabes? Mientras que los Levis son de teamfight, sinceramente. O sea... King suele ganar más a modo estrategia y hacer objetivos en los timings correctos. Pero a nivel de teamfight suele ganar Levis. Zilla va por Poli también ahora, ¿eh? O Soul River, ya veremos. A ver, yo si fuera él iría a Poli. Van al Fire, ¿eh? Se la van a jugar en el Fire, gente. No pueden, no pueden. Es troll. Es troll, lo van a intentar, pero es troll. Hay dos. A ver, se la van a jugar, pero el Pani va a llegar, ¿eh? Está ganando mucho tiempo Hadix. Nah, no va a morir Hadix ni de coña. Hasta... Era troll, era troll. Era troll, no podías hacerlo, simplemente ya está. Lo correcto... A ver, está bien forzarlo, porque ahora Hadix no tiene ulti y tal. Pero claro, no podías hacer el fight ni borracho, porque rotaban los otros. Igualmente ha sido piro por gold. Tampoco es que haya sido mucho drama. Realmente ellos han llevado el piro, los otros han llevado la gold. Y querían forzar con eso el fire, ¿sabes? Pero bueno, si no se puede, no se puede tampoco. O sea, comitearse e intentar hacer ese fire era perder la partida directamente. Porque te lo roban casi seguro y si no te lo roban te van a matar a todos. Porque te pones a pegar el fire a saco. Literalmente, vas al fire a saco, te pones a pegarle, te aparece el Cthulhu, te empieza a meter CC, te aparece el Susano, te mete un combo y entre que llega el otro equipo, ya está. Ya te han reventado, tal cual, estás muerto. Encima no estaba la de cerca porque había vaqueado, o sea que lo tenían muy mal. Tenían muy mal. Igualmente, fijaos la partida, ¿eh? Está ahí bien aún. Es que 5.500 a 5.500 siguen igualados, tío. Siguen igualados.
course, the Kings can make leads out of almost nothing. The Leviathans can do the same. This is the type of game where, despite kill deficits, the Kings have been able to keep things close. And it's plays like that around the gold fury. It's forcing the hand. But experience-wise, you see on the graph there, 2,000 or so for the Leviathan. So the kill's not for nothing. Call it a lead here, a lead there. But really, it's Zapman. It's getting the Cernanos involved. He is 2 levels ahead of the Arcor. How can you get Zapman in the fight? Look at the dead procs from Variety. Beads get used. Wild Hunt, all of it. Pillars of Agony down, and I asked for it, and I get it. Zapman on a killing spree with a 2-level lead and positioning for the Fire Giant and the Leviathans. Haddix uses ult, though, a bit early just to get eyes from the Camelot Kings. But the Fire Giant's still 50%. This defense could still go well. Where's Tings? Where's Tings? Keep your eyes on the Scylla. It's still leashed by Zapman. Oh, Captain Twig, he's gone in so far, but Captain Twig will take the long road back to base. That makes this Fire Giant much more simple for the Atlantis Leviathans. Big man Tings positioning himself for a steal. Crushed down, so is Sikkim. But it looks like Haddix and the Leviathans have done enough. First Fire Giant of the game at 21 minutes to the Atlantis Leviathans. Yeah, it looked to me like Captain Twig threaded the needle really well in his ultimate placement. I believe connects with Shinto, but the beads just perfect from him. And immediately, when you're surrounded by 4 as a Naja in that kind of position, you don't walk out of those, not scot-free. Instead, into the grayscale for the jungle at the Camelot Kings. And Fire Giant now on 5 of the Leviathans with plenty of towers to collect gold from. It's all off the back of that one pick. Variety just too far up. A rotation from Zapman, for sure unexpected, especially all the way into the soul lane, but you gotta believe the Leviathans were fishing for anything to net themselves that fire, and they come up successful. First big tangible gap for the Leviathans was there in experience. Now it's there in both gold and experience. With plenty of map to work through as well. Certainly has not gone the way that the Camelot Kings were hoping here, and they were trying very early to look for picks. The damage Ya estoy por aquí, gente. Estaba hablando. Está hablando con Kuita. Chavales, Leviatanes se lleva el Fire. Bien ahí. La verdad, muy clean todo. Simplemente han hecho un piqueo. Han forzado Fire. Han hecho otro piqueo. Free Fire. Todo muy clean, muy sólido. Simplemente han jugado muy bien. Ya he dicho que la setup de Leviatanes me gustaba mucho. Había gente que no le gustaba mucho el tema de Tot quizá y tal, pero que va, Tot es un pick muy bueno, con muchos rangos, muy pesado. Es una bestia para asediar también, para molestar, es muy bueno. Vamos a ver aquí qué pasa, porque la única manera de salvarse esto es un piqueo. A ver. Ojo. No van a hacer nada. La única manera de salvarse de esto es un piqueo. El Fire no es del 30 todavía. Levis le sacan 4K, pero los otros están dispuestos a pelear, ¿eh? La partida está aún muy igualada, ¿eh? O sea, hay 4K de diferencia de pasta, 3K y medio, un poco más ahora con este piro. Pero eso es casi nada, porque la gente ya está llegando al level, ¿sabes? Comfortable, you know, from a respectable gold deficit. Once you're getting 6, 7, 8,000 gold down, you know, I don't care how comfortable you feel. Yeah, we're getting pretty close to that. Yeah, we're getting close, but actually might get there after a gold fury drop. Eso gold también, bueno, ya es un poco más de ventaja, ya son 5K, ¿eh? Ya son 5K. O sea que no te puedes fiar aún nada, ¿eh? Lo que Katuru hace mucho espacio, ¿eh? Pero una buena ulti de Hades con Terra y tal, que tiene los Sanders. Istar también tiene una muy buena ultinaria. Me preocupa que Twig va a level 17 esta partida, ¿sabes? Y Pani va a 20, Pani va a reventar. Seguramente pueda Pani jugar al split push y reventar realmente a Neza. Eso es lo malo. No creo que puedan llegar a defender esto si sería bien Levis. Zapman, Shinto, all very susceptible to just being deleted by the mid laner on the Kings. So Levi's showing a good deal of respect here on their siege. Have 1 minute left to play with this Fire Giant. They've already extended their gold very well. Haven't necessarily taken the most permanent structures, but clearing the map, getting on the neutral farm, and priming themselves for the next wave of pushes. Man, it's been a forgetful game 4 from Twig. Well, big man Tings catches a stray there. Hades está peleando contra Pani y Haddix. Yo creo que va a morir, ¿no? ¿Ha salvado? No, está muerto.
Está muerto, se muere ahora y ahora tiene el asedio gratis porque Zilla está... O sea, el Twig está muy low, no puede defender. Ahí vienen curas, vienen cosas. Mirad, es que no pueden defender esto. No pueden, simplemente. Genetics muerto también. Ulti de Zilla que no hace nada. Ha sido un combo fuerte, pero no suficiente. Zapman's on a warpath, a double kill for the Leviathans. Can you hear it? Coming around the corner, it's a game 5 calling for the Leviathans. Es imposible que lo defiendan, simplemente. Era imposible. Muy bien jugado por los Levis, la verdad, una partida muy buena. Y se llevan con otra victoria, ya lo hemos dicho. King sí ganando 2-0, tal cual. Pero no te puedes confiar, son Leviatanes, tío. Son Leviatanes. 2-2, tenemos empate, gente. Y vamos a por la última partida, al mejor de 5.